placer compartir con ustedes unos minutos y sobre el tema que nos vamos a referir es injuria encefálica en el postoperatorio de la cirugía cardíaca. Es una complicación neurológica asociada a la cirugía cardiovascular con una frecuencia significativa. Si nos definimos a la injuria encefálica difusa, dado por el cuadro de excitación, confusión, delirio, trastorno neurocognitivo, la mayoría de los estudios lo que vivimos alrededor del 50%. Y con estudios y test neurocognitivos bien realizados se llega hasta un 70%. Por otro lado tenemos el otro pilar de la injuria encefálica, que es el stroke, que el promedio es alrededor de un 2 a un 4%, y las variaciones en cuanto a la presencia en los diferentes estudios varía entre 0,8 a un 9 o 10% de la presencia de stroke en la cirugía cardíaca. Como nos definimos ahí, aumenta la mortalidad. ¿Por qué? Por un lado, aumenta el tiempo de estadía en terapia intensiva, la asistencia respiratoria mecánica, aumenta la incidencia de infecciones, tanto sea broncopulmonares por asistencia respiratoria mecánica, la incidencia de infecciones vinculada a catéteres, sonda vesical, dehiscencia mecánica, y la mortalidad. La mortalidad fundamentalmente está dando por la presencia de stroke. Esa mortalidad está unida por las comorbilidades del paciente y unida además también por la presencia del procedimiento que se realizó el paciente. Esa mortalidad aumenta aproximadamente entre 6 a 10 veces en una cirugía cardíaca complicada con stroke. El origen de esto es multifactorial. Tres grandes causas. El origen embólico, y acá tenemos que dividirlo en dos, en macroembolia y microembolia, y a su vez en la aérea y la embolia por material aterotrombótico. La aérea, que es frecuente y mucho mayor aún, en el enfermo de cirugía cardíaca que se le realiza, por ejemplo, una sustitución valvular. Así que todo aquello que implique una apertura de las cavidades cardíacas es mayor la incidencia de embolia encefálica en un paciente que se realice una revascularización miocárdica. Y la segunda causa frecuente es la hipoperfusión cerebral. Todos sabemos que la autorregulación encefálica es alrededor va entre 50 a 150 milímetros de mercurio. Dicha autorregulación varía según fundamentalmente la edad, la diabetes o comorbilidades asociadas. Tener el concepto de que el flujo que tenemos a nivel encefálico es alrededor de 60-80 mililitros por 100 gramos de tejido encefálico por minuto. ¿Cuándo se produce la isquemia? Cuando disminuye a un 20 el flujo, a 20 mililitros por minuto. Y se produce necrosis celular cuando disminuye a 10 mililitros por minuto. Y el tercer punto es la presencia de una respuesta inflamatoria sistémica que también se produce a nivel encefálico. Como dije, las embolias encefálicas son las causas más frecuentes y obviamente la circulación extracorpórea y la presencia de cirugías combinadas aumenta mucho mayor la incidencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Y por qué se da todo esto? Se da en mayor incidencia por la edad de los pacientes, la presencia de enfermedad arteriosclerótica, las cirugías más complicadas con mayores tiempos de circulación extracorpórea y las mayores comorbilidades. En esta gráfica es interesante, según el procedimiento que se haga, la incidencia de stroke. La revascularización, un 4%. La reparación valvular anda alrededor de un 5,7%. La reparación con revascularización, un 8%. La sustitución valvular mitral, 8,7%. La reparación aórtica, 8,5%. Y la cirugía valvular combinada, por ejemplo, un mitro aórtico, y se actúa, pero fundamentalmente mitro aórtico, se actúa sobre la tricúspide, anda aproximadamente en un 10%. Y en la gráfica del lado derecho, la incidencia, como decíamos acá, de la edad. Vean ustedes cómo aumenta de forma progresiva la incidencia de stroke según la presencia de edad, llegando a un 9%
en los pacientes mayores de 80 años. Esta gráfica acá es una gráfica donde nos evidencia en qué periodo del posoperatorio se nos presenta el stroke. Acá vemos que el 46% aproximadamente en las primeras 24 horas, disminuye un 20% en las segundas 24 horas y disminuye progresivamente. Y luego hay un ascenso a 7.3% aproximadamente después del séptimo día. Estos, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de pacientes son? Estos son fundamentalmente pacientes valvulares. El paciente que instala un stroke después del séptimo día, en el mayor del 80% de los pacientes son de origen valvular. Pero como concepto global, saber que el 50% promedialmente ocurre durante las primeras 48 horas, disminución progresiva y después un ascenso al séptimo día. Y dicho ascenso va muy relacionado al tipo de cirugía y, como les dije, a la cirugía valvular. Al principio se le dio mucho valor a la cirugía sin bomba, donde se planteó que disminuía la incidencia de stroke, de falla renal, y se le parecía que fuera a ser la panacea. En realidad, no se evidenció cambios en la presencia de injuria encefálica, la vemos tanto con bomba o sin bomba. Lo único que se ha evidenciado en la cirugía sin bomba es que la reposición de sangres y derivados es mucho menor en la cirugía sin bomba que con bomba. Pero la incidencia de injuria encefálica es igual. ¿Qué tenemos que realizar? Los esfuerzos, como se ha dicho anteriormente, de evaluar bien el enfermo, tener elementos predictores y saber dónde nos vamos a encontrar y qué paciente tiene alto riesgo de presentar una injuria encefálica. Acá hay dos gráficas muy bien realizadas. La de la izquierda, de la New England, y el Lancet de la derecha, donde la dividen en preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Lo deben tener en la planilla que ustedes tienen. Son múltiples las causas de favorecer injuria encefálica, desde la mujer, la edad, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, diabetes, hipertensión. A mí me llamó la atención de estas gráficas que no está puesto, que lo hemos visto y no es anecdótico, simplemente hay un procedimiento que se realiza con bastante frecuencia en la cirugía cardíaca, si hay necesidad obviamente, que es la colocación de un dispositivo intracardíaco como un balón de contrapulsación. Hemos visto en más de una oportunidad algún desprendimiento de placa de ateroma cuando se coloca un balón de contrapulsación con el correspondiente injuria encefálica posterior. Ahora debemos definir qué es stroke, qué es delirio, que son los dos grandes pilares como injuria encefálica en el posoperatorio. El stroke es la presencia de signos clínicos que desarrolla en forma súbita o rápida y que responden a una alteración focal de la función cerebral de origen vascular con una duración mayor a 24 horas. El diagnóstico es clínico e imagenológico. Dentro del imagenológico, la tomografía y la resonancia magnética. Obviamente, paciente posoperatorio inmediato, creo que ningún centro va a realizar una resonancia y trasladar un paciente a un resonador. La práctica es la clínica y cuando el paciente esté estable, realizar la tomografía si lo requiere. Acordémonos que es un paciente que está con drogas, con catéteres, con drenaje y siempre hay que ver riesgo-beneficio de un traslado, donde puede disminuir la presión de perfusión encefálica y llevarnos a mayor agravación de la injuria encefálica que tiene el enfermo. Y el electroencefalograma es un coadyuvante, no como diagnóstico, como ayudante. ¿Por qué? Porque el stroke se puede presentar con actividad epileptógena. Y un porcentaje importante, alrededor de un 20% de pacientes que encontramos en coma, en el postoperatorio de cirugía cardíaca, un 20% tiene actividad eléctrica epiléptica no convulsiva. Con respecto a la definición de delirio, es la alteración a nivel de conciencia y atención acompañada de una disfunción de las funciones cognitivas, pudiendo acompañarse de cambios emocionales, cambios autonómicos y conductuales. Todo ello de instauración más o menos aguda, progresiva y fluctuante a lo largo del día.
Según la extensión del daño anatómico, puede ser focal, multifocal o difusa. Y según esto, se van a dar la situación clínica al enfermo. Se va a dar, como dijimos, con delirio, la confusión, excitación, convulsiones, coma o un síndrome motor deficitario. Según las guías, y esto es una guía que clásicamente se dividen en dos grandes tipos, que es el déficit tipo 1 y déficit, tipo 2. El tipo 1, la presencia de stroke, estupor y coma. El tipo 2, la presencia de convulsiones, afectación de la función intelectual y de la memoria. Obviamente que la presencia de tipo 1 agrava el pronóstico y agrava su estadía con aumento de la mortalidad significativa, como lo hemos dicho. Y como tercera opción, algo intermedio, en donde se suman a veces situaciones, ya sea tipo 1 y tipo 2. ¿Qué estrategia debemos realizar? Yo creo que lo que fuera las estatinas, el uso de beta-bloqueantes, como está dicho acá, que hay estudios que evidencian que hay mayor incidencia, sea de delirio, de stroke, lo más importante es mantener una buena presión de perfusión encefálica y mantener una buena oxigenación cerebral. Esa es la droga principal. En cuanto al uso del ácido acetilsalicílico, la aspirina, como ya se dijo normalmente, continuamos. Ya es indicación clase 1A en el preoperatorio y mantenerlo y ya reinstalarlo, mientras el paciente obviamente no tenga una complicación de sangrado, a las 6-8 horas de posoperatorio de revascularización miocárdica. Disminuye la mortalidad intrahospitalaria. Estudios a realizar o qué deberíamos realizar. La realización de un eco transesofágico es de gran ayuda durante la cirugía cardíaca. No todos los centros lo realizan, pero sí nos sirve de mucho. ¿Para qué? Para esto, para ver dónde clampear y la zona de canulación, porque obviamente disminuye la incidencia con la presencia de un eco transesofágico de complicaciones embólicas. El Doppler carotídeo, como bien saben, es un estudio que se realiza en forma rutinaria. A veces piden hasta pacientes jóvenes, de 30 años. En definitiva, yo creo que lo más importante es la parte clínica, la historia del enfermo, la historia funcional, la presencia de accidente vascular, la presencia clínica, que tenga soplo carotidio o no, la presencia de lesiones coronarias, la presencia de lesión de tronco de la coronaria izquierda, tiene una incidencia del 25% de lesiones carotidias asociadas. Y como no es ninguna novedad, y que es claro y de sentido común, cuanto más combinaciones tengamos, mayores complicaciones vamos a tener. Y si encontramos una lesión escarotídea significativa que requiera endarterectomía y sumamos a ello una cirugía de revascularización y sustitución valvular, por ejemplo, obviamente la incidencia de complicaciones a nivel encefálico van a ser mucho mayores. La monitorización intraoperatoria del sistema nervioso central, esto se realiza con el electroencefalograma y el Doppler transcraniano, donde este último evidencia justamente lo que hablábamos hoy. La embolia encefálica es prácticamente la norma en la cirugía cardíaca y se evidencia claramente durante dicho estudio. Acá es un esquema muy práctico de todas las causas, deberíamos hacer de lo que es la injuria encefálica tipo 2, todo lo que nos puede llevar a los cuadros de excitación, delirio y dolor, con todos los diferentes etiologías producidas y que nos favorecen, fíjese la cantidad de situaciones clínicas que nos puede favorecer la presencia de excitación, que hay que saberlo manejar. Entonces, tenemos que conceptos básicos y terapéuticos para realizar. ¿Qué drogas usar en el caso de excitación, en el caso de confusión, de delirio, en el caso de convulsiones? El uso de D-metomidina, el Precedex, es una droga alfa-2 agonista, es una droga que tiene un efecto analgésico, un efecto sedante, disminuye la cantidad de
adrenalina y noradrenalina en suero. Tiene un efecto bradicardizante e hipotensora. A su vez, su utilización tiene y se ha visto que disminuye la incidencia de delirio en el perioperatorio, por lo que se aconseja su utilización, y se aconseja su utilización desde lo quirúrgico. En el servicio donde estoy se comienza la infusión a medida que, lógicamente, transcurrida la cirugía, y cuando están cerrando el esternón, se comienza con una infusión de 0,24 a 0,6 gamas kilo hora. La presentación de Precedex, que es la de metomidina y otra ahora del laboratorio Bagó, es de 100 gamas por mililitro. ¿Ah? Tiene un efecto protector a nivel renal. Ahora, como les dije, uno de los efectos secundarios frecuentes es la bradicardia y hipotensión. Por lo tanto, por más que sea una droga que se comprobó científicamente que disminuye la incidencia de delirio, así como la duración del delirio, tenemos que tener sumo cuidado por su efecto a nivel simpático-lítico. ¿Por qué? Porque obviamente una paciente de cirugía valvular, un valvular aórtico, el trastorno de conducción es la norma. Y nosotros obviamente que el paciente que viene en el postoperatorio inmediato de una sustitución valvular, bloqueo AV completo, marcapaso epimiocárdico, viene con Precedex, obviamente lo retiramos en forma inmediata y si es necesario se pasará a otro tipo de droga. Pero hay que tener cuidado. El Propofol es una excelente droga, la concentración son 10 miligramos por mililitro y la dosis 1,5 a 4 miligramos kilo minuto. ¿Qué efecto tiene? Efecto anestésico, sedante, amnésico, tiene efecto broncodilatador y además anticonvulsivante. El comienzo de acción de Propofol es alrededor de unos 30 segundos. Y una cosa que me olvidé, de la metomidina, como concepto, si empezamos la infusión, a los 15 minutos ya tenemos efecto. El pico a la hora y suspendida el Precedex, la desaparición de todos los efectos de esto es a las 3 horas culminada la infusión de Precedex. En cuanto a los antipsicóticos, 3 grandes grupos o 3 drogas que utilizamos más. El aldol, el truxal, que es el clorprotizeno. El aldol es una droga antidelirante, es un antipsicótico antidelirante, y el truxal es una droga también antidelirante. Nosotros lo usamos combinados. ¿Por qué? Porque el truxal tiene mayor efecto sedante que antidelirante y el aldol tiene mayor efecto antidelirante que sedante. ¿Qué dosis se utiliza? 5 miligramos es lo que está estipulado, se puede llegar a realizar, 5 miligramos hora. Y el truxal alrededor de 60 miligramos por día. Las ampollas de presentación de truxal son de 20 miligramos y de aldol 5 miligramos. Habitualmente, ¿qué es lo que realizamos nosotros? Aproximadamente unos 25 miligramos de aldol con truxal y graduando, según respuesta del paciente, la cantidad de infusión a realizar en 24 horas. El tiapride es otro antipsicótico, que es una excelente droga. Una dosis, las ampollas son de 100 miligramos y una dosis máxima de 1800 miligramos en el día, donde el efecto fundamental de esto, es muy buena droga a todos los pacientes que tienen antecedentes de alcoholismo. El efecto extrapiramidal es bajo y tiene un buen efecto sedante. Obviamente, siempre lo debemos estar asociado, según el nivel de vigilia, el paciente extubado, el tiapridal con antipsicótico por vía enteral. Y con respecto a los antipsicóticos por vía enteral, el que utilizamos, y ya vimos las guías de Critical Care Medicine vinculada a lo que es al manejo de la sedación, analgesia y delirio, es la quetiapina. La quetiapina es una droga antipsicótica, que es la que dentro de ella la que menos altera el QT y la que menos efectos neurológicos significativos produce con respecto al resto de los antipsicóticos. La dosis que se plantea, según la guía, es 50 miligramos cada 12 horas.
Obviamente que hemos usado dosis mucho mayores y la dosis máxima aceptada, y en algún paciente lo hemos utilizado, es de 1 gramo en el día. Con respecto a los anticonvulsivantes, cuando el paciente convulsiva, la droga de elección, el diazepam. Se realiza en bolo 10 miligramos. En el momento se le hace una carga de comitoína. La dosis de comitoína es de 15 miligramos kilo. Aproximadamente un paciente de 70 kilos, ustedes saben que siempre les decimos, pasen 1 gramo, diluido en suero fisiológico, en glucosado precipita, y la infusión se realiza alrededor de en 1 a 2 horas. Obviamente el paciente monitorizado por sus efectos que puede tener sobre el sistema de conducción. El levetiracetam es una droga anticonvulsivante, una excelente droga de última generación, a pesar de que ya hace unos años que lo tenemos en el mercado, que tiene algunas características. Una, dentro de los anticonvulsivantes como efecto secundario, es la presencia como efecto secundario de plaquetopenia. Es la que menos produce plaquetopenia. Y segundo, es la que está indicada cuando el paciente tiene una hepatopatía y asocia a ello una complicación, un stroke con convulsiones, por ejemplo, tiene indicación de levetiracetam. La dosis de 500 miligramos cada 12 horas a una dosis máxima de 3 gramos. Y con respecto al barbitúrico, cuando sería ya el estado de mal convulsivo, la dosis alrededor de 3 miligramos kilo y de 2 a 4 miligramos kilo hora es la dosis de mantenimiento. A la derecha tenemos, esto es la escala de Ramsay, es una escala muy vieja, lleva casi 30 años, muy práctica y que es, como lo ven, es clínica y se hace y se realiza para aquella sedación programada. ¿Y cuál es el nivel que debemos tener del enfermo? El paciente que esté en nivel 2, que coopera, que esté orientado y que esté tranquilo. Y por último, y con respecto a todos los efectos que le hablaba de la D-metomidina, en Circulation de 2013 nos evidencia que la presencia y la utilización de la D-metomidina disminuye la incidencia de complicaciones postoperatorias, vinculadas fundamentalmente a esos efectos que yo le dije, simpático-lítico, disminución de noradrenalina, disminuye también la liberación de citoquina, disminuye la intensidad y la duración del delirio. Muchas gracias.